Confide filia, fides tua te salvan fecit. Es entrañable este Evangelio en el que San Mateo, en un puñado muy breve de versículos, condensa dos milagros admirables de nuestro Redentor divino. Pero no sabemos si nos conmueve más la potencia del Verbo encarnado a la hora de curar enfermos y resucitar muertos, o la cercanía, nunca mejor dicho, que establece Él con estas dos mujeres. Lo son en ambos casos. La primera madura ya, afligida por una enfermedad no solo penosa, sino vergonzosa socialmente hablando. Era una pobre hemorroísa y el flujo de la sangre le venía durando ya 12 años. Otro evangelista añade un dato todavía más pesado, y es que había gastado ya toda su fortuna en médicos y nadie había conseguido curarla. Pero era una mujer no solo llena de fe, sino de humildad. Accesit retro. Con estas dos palabras resuelve Mateo el retrato del sentimiento de la propia indignidad, no solo física, sino espiritual, que embargaba a esta mujer. Casi todos los padres de la Iglesia se fijarán en este detalle. La pobrecita se acercó por detrás, sin atreverse siquiera a ponerse de frente de aquel taumaturgo del cual sonaban voces en toda Palestina. Se acercó por detrás. Y no solo eso, sino que únicamente nos la figuramos casi temblorosa con las puntas de sus dedos. Lo que alcanzó fue a tocar la fimbria del vestido de Jesús. Aquella orla que, según las múltiples prescripciones del Levítico, llevaban los judíos en su manto. Solo eso, el borde del vestido y por detrás. Y se decía para sí misma: si te tigero tantum vestimentum eius, salva ero. Con que toque tan solo su vestido, seré salvada. No dice sana, sino salva. Porque el milagro hecho por Jesús representa siempre la sanación del alma para la vida eterna. Y entonces tiene lugar este gesto verdaderamente conmovedor y entrañable. Ad Jesus conversus et seam. Jesús, volviéndose y mirándola, entonces le dijo, aquel que por ser Dios sabía que aun cuando la gente le apretujaba, había salido gracia de él porque habían tocado su vestido, y le dijo: confía, hija. Esta es la palabra de Jesús. Ante nuestros flujos de sangre se nos va la vida, las fuerzas, a veces la salud. En el caso de los jóvenes, las esperanzas, porque el mundo se os pone cada vez más difícil e inviable. ¿A dónde vamos? Amordazados, aterrorizados, en un estado perpetuo de alarma del que se aprovechan los enemigos de España para seguir destrozándola. Y nosotros, ¿bajo qué postura podemos colocarnos? La del miedo, la inquietud, la zozobra, el pesimismo, la tristeza, que no es cristiano nada de eso. Confía y tócame, acércate a tocarme. Comulga con toda la frecuencia que puedas, comulga como lo han hecho los santos,
de rodillas y en la boca, como aquella pobrecita mujer que se consideraba indigna y fue por detrás, casi arrastrándose a los pies de Jesús. ¿Quién soy yo para tratarle de tú por tú y ponerme a su misma altura y exigir de su ministro que me dé su cuerpo sacratísimo como si éste fuese un alimento corriente? Vamos a acercarnos a Jesús con reverencia y con fe. Confía, hija mía. Qué tierna la palabra del Maestro de Galilea. Y qué ternura pondremos también en las nuestras cuando le digamos cientos, miles de veces cada día: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Llevo 12 años enfermo. No consigo erradicar este vicio. No saco de mí estos complejos bobos. No echo fuera temores infundados. Pero voy a tocarte. Y entonces Él me dirá: confía. Pero todo esto sucedió de camino de Jesús a otro milagro. Un milagro mucho más grande y espectacular. Se llamaba Jairo, aquel de quien Mateo solo nos dice que era un príncipe, o sea, un archisinagogo, un hombre muy significado socialmente, y se le había muerto su hijita, de la que dice otro evangelista que tenía también 12 años, para significar que Jesús es el Rey de los tiempos, y para él 12 años son un suspiro. Se reían de él cuando mandó callar a los flautistas y plañideras. Dejad eso, que la niña no hace más que dormir, no está muerta. Y se quedó solo con ella. Otros evangelistas añaden el dato de que había llevado a aquella casa a sus 3 íntimos, Pedro, Santiago y Juan. Mateo en este caso es más conciso. Solamente nos coloca muy de frente a la figura de Jesucristo para que le veamos actuar. Entró y la tomó de la mano. Otro caso de cercanía, de contacto físico con Jesús. Y entonces la niña resucitó. Es emocionante considerar el poder del tacto de Jesús, de su mano, cuando Él nos toca o le tocamos nosotros. Pero si esto le sucedió a la hemorroísa o a aquella pequeña adolescente hija de Jairo, es mucho más íntimo lo que nos sucede a nosotros y el contacto que tenemos con el Hijo de Dios vivo cuando recibimos la Sagrada Comunión. Por eso toda preparación es poca, toda pureza de conciencia insuficiente. Incluso todo ornato externo en nuestro vestido, sobre todo para ir a misa los domingos, mejor arreglados y perfumados, no sería bastante para recibir a Jesús. ¿Cómo iríamos a una audiencia con un personaje importante? Ya no diremos de ningún rango porque no nos atrevemos. Pero en fin, ¿cómo nos prepararíamos? ¿Y cómo vamos a comulgar? ¿Cuál es nuestra preparación remota durante todo el día y próxima en los minutos inmediatos y sobre todo a lo largo de la misa para comulgar? ¿Cómo son nuestros actos de fe, de esperanza, de caridad, de contrición? ¿Cómo son nuestros propósitos de santidad? Y sobre todo, ¿cómo es nuestra convicción de que este pan incluso nos sana corporalmente? No estamos diciendo nada del otro mundo. Cuando hemos tenido que meditar hoy un poco en este Evangelio para preparar estas reflexiones que debemos compartir con el pueblo, hemos recordado inevitablemente aquellos capítulos del Camino de Perfección donde Santa Teresa de Jesús comenta el Pater Noster
Y al llegar a la segunda parte, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, la doctora mística se expresa así: ¿pensáis que no es mantenimiento, aun para estos cuerpos, este santísimo manjar, y gran medicina aun para los males corporales? Y entonces, como hace siempre, en la discreción abstracta de una tercera persona, se pone a hablar de sí misma y dice: yo conozco una persona de grandes enfermedades que, estando muchas veces con graves dolores, al comulgar, como con la mano se le quitaban y quedaba buena del todo. Porque de las maravillas que hace este santísimo pan en los que dignamente le reciben, son muy notorias. A esta persona habíala el Señor dado tan viva fe que cuando oía a algunas personas decir que quisieran ser en el tiempo que andaba Cristo nuestro bien en el mundo, se reía entre sí, pareciéndole que teniéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento, que más se les daba. Este es el sentido común y el sentido sobrenatural de los santos. Personas que no se dejaban zarandear para que les lavasen el cerebro diciendo que tenían que comulgar con las manos, incluso enguantadas, y desinfectarse tanto y cuanto, porque iban a contraer no sé qué enfermedad imaginaria precisamente al recibir la Sagrada Comunión. Pero qué disparates son estos. Los santos se han preocupado, eso sí, de desinfectar el alma, de limpiar la conciencia. Por lo demás, no han temido, sobre todo cuando se acercaban a la Sagrada Eucaristía. No nos puede venir ningún contagio de Jesús, que lo que hace es curar, sanar, resucitar, restaurar y recomponer nuestras pobres almas y aún cuerpos enfermos. Y sigue diciendo de sí misma: esta santa enorme, a la que debiéramos leer más, porque nos enseña de todo. Sé de esta persona, siempre ella misma, que muchos años, aunque no era muy perfecta, cuando comulgaba, ni más ni menos que si viera con los ojos corporales entrar en su posada al Señor, procuraba esforzar la fe, para que, como creía verdaderamente entraba este Señor en su pobre posada, desocupábase de todas las cosas exteriores cuanto le era posible y entrábase con él. Procuraba recoger los sentidos para que todos entendiesen tan gran bien y no embarazasen al alma para conocerle. Considerábase a sus pies y lloraba con la Magdalena, ni más ni menos que si con los ojos corporales le viera en casa del fariseo. Y aunque no sintiese devoción, la fe la decía que estaba bien allí. No son necesariamente, hermanos, nuestras mejores comuniones las más chisporroteantes de fervor sensible, ni aquellas en las que, a modo de decir, sentimos hablarnos a Jesús. Las mejores comuniones son aquellas en las que más esforzamos la fe. Y si pensamos: Dios está aquí, venid adoradores, entonces todos nuestros sentidos y potencias se rinden ante Él y nos dejamos convertir por Él. Esto no es representación de la imaginación, dice Santa Teresa, como puede serlo nuestra oración cuando nos ponemos a pensar en la pasión o en otros pasos de la vida del Señor. Ella dice: en la comunión no es así. En la comunión está ahí realmente. No hay que buscarle en otra parte más lejos. Por eso importa tanto quedarse un rato después de acabada la misa en la iglesia para dar gracias. Hoy, desafortunadamente, y nos atenemos a los datos, que son tozudos y muy elocuentes, muchas personas comulgan sin fe. No solo porque no se confiesan casi nunca, por lo cual es inevitable que la comunión sea muchas veces sacrílega, sino porque se acercan de cualquier manera y después
no permanecen dando gracias en la iglesia. San Felipe Neri mandó una vez a 2 monaguillos detrás de una señora para que fuesen acompañándola por las calles con una vela a su lado cada uno. Y ella, sorprendida, preguntó: ¿qué hacéis? Nos ha mandado el padre Felipe. Entonces fue a pedirle cuentas y éste le dijo: señora, usted viene a comulgar cada día y sale después de la iglesia como quien va a apagar un fuego. ¿Es que no le parece que es usted un sagrario viviente, que tiene a Jesús dentro y que tiene que permanecer por lo menos 10 minutos dando gracias de esa comunión? Así dice Santa Teresa. Sabemos que mientras no consume el calor natural los accidentes del pan, está con nosotros el buen Jesús. Por eso, permanezcamos unos minutos rezando el Anima Christi, alguna oración o simplemente volviendo a reproducir en nuestra imaginación el Evangelio que hemos oído. En ese rato, yo soy la hemorroísa, me posto a sus pies, o la hija de Jairo, y me siento resucitar por él. Pues sigue diciendo Santa Teresa, y con ello terminamos: si cuando andaba Jesús en el mundo, de solo tocar sus ropas sanaba a los enfermos, ¿qué hay que dudar que hará milagros estando tan dentro de mí, si tenemos fe? Y nos dará lo que le pidiéremos, pues está en nuestra casa. Y no suele su majestad pagar mal la posada si le hacen buen hospedaje. Hagamos, queridos hermanos, buen hospedaje a su divina majestad. Ya hay demasiados que le ofrecen el último trastero lleno de cachivaches viejos y empolvados, como si Jesús fuese un huésped inoportuno e incómodo. No comulguemos de cualquier manera. Pidamos a la Santísima Virgen cómo comulgaría ella, arrodillada y temblorosa, de manos de San Juan Evangelista en aquellas primeras misas. Pidámosle a nuestra Madre Inmaculada que nos enseñe a comulgar. Entonces nos contagiaremos, sí, hasta el tuétano, pero nos contagiaremos de fe, de alegría, de pureza, de santidad, y dejemos que otros sigan contagiándose con sus miedos y aterrándose con sus bozales. Nosotros cantaremos las misericordias del Señor y nos sentiremos tocados y sanados por Él. Comulguemos bien. No suele su majestad pagar mal el hospedaje que se le hace. Así sea.